Sí, señoría. Se declara la apertura de la audiencia. Secretario, haga favor de hacer las diligencias iniciales. Sí, señoría. En la Ciudad de México, siendo las 12 horas del 11 de noviembre del 2019, el de la voz, licenciado Heribrán Pedraza Mesa, secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 13º de lo Civil de Proceso Oral, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de oralidad a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar relativa a los autos del juicio oral civil promovido por Esmeralda Avilés Terrón en contra de Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, José Alberto González Guzmán y Alejandro López Villanueva, expediente número 321 del 2019. Su señoría, hago constar que se encuentra presente la actora Esmeralda Avilés Terrón, quien se identifica con credencial de lector, número de folio 0509-2502066637, asistida de su abogado, el licenciado Jaime Laguna Berber, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número 3.376.238. De la misma forma comparece la mandataria judicial de los codemandados físicos, licenciada Rosa María Mendiola Esquivel, quien se identifica con cédula profesional número 10.747.332. Asimismo comparece la mandataria judicial de la Secretaría de Gobierno, licenciada Alejandra Alonso García, quien se identifica con cédula profesional número 9.066.411. Y asimismo comparece Esmeralda García Juárez, quien dice ser y solicita se le reconozca su carácter de apoderada del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en términos del instrumento notarial que obra en autos, y quien se identifica con credencial de lector número IDMEX 14930800269, asistida de su abogado, el licenciado Iván Jesús Baltasar Rojas, quien se identifica con cédula profesional número 11.209.791, y a quienes protesto para que se conduzcan con verdad en la presente audiencia, haciéndoles saber que los falsos declarantes se pueden hacer acreedores a penas privativas de libertad que van de 2 a 6 años de prisión o multa de 100 a 300 veces la unidad de cuenta en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. Entendido lo anterior, parte actora Esmeralda Avilés protesta conducirse con verdad. Licenciado Jaime, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Esmeralda García, ¿protesta conducirse con verdad? Sí. Licenciado Iván Jesús, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciada Rosa María, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Y licenciada Alejandra, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Sí, señoría. Antes de pronunciarme respecto a la personalidad que solicita la compareciente Esmeralda García Juárez, le doy el uso de la voz a la parte actora y por si quisiera ver el poder. Perdón, el uso de la voz para, perdón. Es para la solicitud que me hace la compareciente del Instituto de Vivienda, Esmeralda García Juárez, para ver si tuviera algo que señalar respecto a la personalidad de ella y si quisiera ver el poder. Sí, solicito que se me permita ver el poder en este momento, le voy a agradecer. Un momento, ahorita se lo paso. Gracias, muy amable. Su señoría, quisiera hacer el señalamiento que el poder general que otorga el Instituto de Vivienda está otorgado por es por conducto del señor Raimundo Collins Flores, que entendemos ya no es el titular de la institución. Entonces hago este señalamiento porque me parece que pudiera carecer de personalidad la persona que está compareciendo a nombre del Instituto de Vivienda, toda vez que no se ve que esté actualizado, que esté vigente este poder. ¿Me lo pasa? Con las manifestaciones que realice el abogado de la parte actora, le doy el uso de la voz para que manifieste lo que su interés convenga. Sí, su señoría. Toda vez que el poder no ha sido revocado, solicito se me acredite y reconozca la personalidad. Aunque ya no sea el director general, el ingeniero Raimundo Collins Flores,
el poder aún no se encuentra revocado. De acuerdo a las manifestaciones que realizan ambas partes, advierto que el poder en el que se encuentra otorgado a Esmeralda García Juárez, que es el mismo con el que se acreditó la personalidad de Tomás Hernández Soto al momento de contestar a la demanda, fue emitido de conformidad a lo que establece el artículo 2554 del Código Civil para esta ciudad, 4, 9 y 10, fracción tercera del decreto de creación del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y sin que obste para ello que la persona que lo otorgó en su momento actualmente no cuente ya con facultades para otorgar poderes, toda vez que al momento de otorgarlo sí contaba con las mismas, y en este caso, bueno, pues no se advierte que se haya revocado el poder respectivo, por lo que no, por el simple hecho de que la persona que otorgó el poder deje de estar en funciones, pues no quiere decir que se revoquen automáticamente los poderes, por lo cual es infundada la objeción que se realiza. Procedo a abrir la primera fase de esta audiencia. Esta fase es de depuración de procedimiento y, en primer lugar, advierto que todas las partes en este juicio se encuentran debidamente comparecidas. En cuanto a la parte actora, Esmeralda Avilés Terrón, así como los codemandados José Alberto González Guzmán y Alejandro López Villanueva, han comparecido por su propio derecho, y no advierto que exista la necesidad de alguna representación específica, por lo cual los considero debidamente legitimados en el procedimiento. Por lo que hace a la parte demandada, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como ya lo mencioné, compareció a través de su diverso apoderado, Tomás Hernández Soto, quien acreditó debidamente su personalidad, por lo que lo encuentro debidamente comparecido a juicio. Lo mismo sucede con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes, a pesar de que el segundo o la segunda de estas secretarías no dio contestación en forma oportuna a la demanda, sin embargo, ambas secretarías han acreditado debidamente su representación de acuerdo a los instrumentos que fueron exhibidos en sus comparecencias, por lo cual encuentro que todos los codemandados se encuentran debidamente comparecidos a este juicio. No advierto que exista alguna excepción procesal que deba de resolver en este momento. No obstante ello, les doy el uso de la voz por si tuvieran alguna petición sobre regularización de procedimiento o cualquier petición que quisieran hacer en este momento. Parte actora. Sí, antes de que continuamos, si sería importante, si había algún apercibimiento en relación a que comparecían autoridades que han sido señaladas en nuestro escrito inicial de demanda, solicitaría que se hiciera efectivo el apercibimiento, porque de lo que está señalando el secretario de Acuerdos se desprende que hay autoridades que no están presentes o que no están debidamente representadas en esta audiencia, concretamente la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Inclusión, la Jefa de Gobierno, cuando menos es las que detecto no están presentes, ¿no? Bueno, se advierte de su escrito de demanda que fueron 3 autoridades las que fueron llamadas a juicio como demandadas: la Secretaría de Gobierno, que sí se encuentra presente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, que es la que no está presente en esta audiencia, y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que también está presente en la audiencia. Por lo que hace a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en virtud de que en cualquier momento podría incorporarse esta audiencia, una vez que concluya la misma, se hará efectivo el apercibimiento que usted solicita. ¿Es cuánto, licenciado? ¿Alguna manifestación de parte de cualquiera de los codemandados? ¿No? Se cierra esta fase. Procedo a abrir la fase de conciliación, que tiene por objeto que ambas partes, bueno, la parte actora y los codemandados, puedan en este momento establecer si es factible que se pueda llegar a algún amigable convenio, que se pueda realizar una solución a este problema, que ustedes mismos la generen y que se eviten la continuación del juicio, pero sobre todo que quede en mí la decisión de una condena o de una absolución, y bueno, pues puedan solucionar el asunto de la mejor manera posible para todas las partes. Les hago notar que cualquier cosa que ustedes digan o que utilicen en vía de conciliación no puede ser utilizada por ninguna de las partes en perjuicio de la otra en ningún momento posterior. Tampoco puede ser utilizada por mí para resolver.
y en caso de que lleguen a un convenio, se elevaría a la categoría de sentencia y en su caso podría ser ejecutable. Dadas las prestaciones reclamadas, esencialmente el objeto de la demanda es el reconocimiento y constitución de una vivienda para la parte actora, por lo que le doy el uso de la voz a quien considero que es la parte demandada, pues que es más importante en este sentido, que sería el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Le doy el uso de la voz para que me indique si podría haber alguna propuesta de arreglo. No, su señoría, en virtud de que… ¿Se puede acercar el micrófono? No, su señoría, en virtud de que en el escrito de contestación de demanda, mediante el oficio de fecha 22 de agosto de 2019, se advierte que mi representado no es propietario del inmueble, materia de la litis, toda vez que se desprende del mismo que se autorizó en una sesión de Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal una desincorporación del inmueble a título oneroso a favor de la organización Frente Popular Francisco Villa. Asimismo, dicha de conformidad con el valor que se determinó en ese entonces por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, se emitió un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1994 a favor de la organización Nueva Aztlán, perteneciente a dicho Frente Popular Francisco Villa, y la organización Nueva Aztlán suscribió un contrato de compraventa con el gobierno del Distrito Federal el 8 de junio de 1999, por lo que mi representada no está en condiciones de llegar a algún acuerdo. Esas gestiones que está realizando el Frente Francisco Villa, mi representada emitió un acuerdo de su consejo directivo porque este inmueble fue invadido por personas ajenas que no estaban consideradas como beneficiarias. Es por eso que ya no tuvo esa organización motivos para gestionar ese inmueble, toda vez que el consejo directivo de mi representada emitió un acuerdo que hasta en tanto no se regularice la situación del inmueble, no se le iba a permitir a esa organización hacer gestiones ante mi representada. Es motivo por el cual mi representada no puede llegar ahorita a ningún acuerdo. Respecto a este inmueble. Así es. ¿Algo que señalar a ello? Sí, licenciado. Primero que están equivocados, va a ser en su momento la oportunidad de señalarlo. Hay una jurisprudencia ya que está firme por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice claramente que cuando los recursos que se están utilizando en un proyecto, aun incluso que por parte del Estado, sean de alguna manera transferidos a entidades particulares, es responsabilidad del Estado el cómo se utilizan esos bienes, esos recursos, y en este caso, aun incluso que hubieran transferido el bien patrimonial, que es un terreno, y que incluso hubieran hipotecado ese terreno como garantía para que se pudieran construir las viviendas, es responsabilidad del gobierno, del Estado, responder por el uso y el destino final de eso. Es una jurisprudencia que en su momento lo vamos a estar señalando, por lo tanto el INVI sí es el principal responsable de que se pueda llegar a un acuerdo en este juzgado. Quiero señalar además que nosotros no estamos demandando al Frente Popular Francisco Villa, no ha salido aquí, salvo la mención de ella, es directamente a la organización Aztlán. Entonces es en su momento quien Aztlán tendrá también que señalar qué es lo que va a manifestar en este caso. En virtud de que hasta este momento no hay ninguna postura para llegar a algún arreglo, les doy el uso de la voz a las restantes codemandadas, por si tuvieran alguna otra manifestación, algo que agregar en relación a poder llegar a algún arreglo. Su señoría, la Secretaría de Gobierno se manifiesta en el sentido de que es imposible llegar a un convenio, a un arreglo con la parte actora, en virtud de que, como se manifestó en la contestación de demanda, se solicitaron diversos informes para que dieran información y documentación respecto del inmueble en materia de la litis. Sin embargo, se hace constar por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y diversa unidad administrativa que no se puede llegar a ninguna información o documentación en virtud de que no pueden identificar el inmueble.
por lo que en este acto solicito se le requiere a la parte actora, si bien es cierto, manifestó la localización de croquis que de información topográfica, la dirección exacta y la ubicación en plano, en virtud de que las unidades administrativas puedan manifestarse para poder tener la identidad del inmueble. Entiendo que hay un croquis que fue exhibido por la parte actora, ese no le es suficiente. No es suficiente porque solicitan un levantamiento topográfico, un croquis de plano y la ubicación exacta. Bueno, lo que usted me está diciendo ya sería materia de una pericial. ¿Es lo que usted requiere? Lo que requiero es la información básica para que puedan dar información a las unidades administrativas. De ser necesario la pericial, sería cuestión de que se le dé vista a la parte actora en virtud si la quiere ofrecer. Sí, no, de hecho, lo que estamos tratando en este momento es para llegar a un arreglo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso lo podrían hacer incluso extraoficial. Sí, me parece que tendríamos nosotros que hacer una objeción en cuanto a lo que está manifestando la licenciada. Este es un juicio oral, estamos en la fase de conciliación y cuando tenían la oportunidad de ofrecer pruebas es el momento de contestar la demanda. Entonces, si esto no lo señaló en su oportunidad, pues quiero señalar que bueno, ya está. Pero la abogada lo que le está diciendo es que requiere algún Yo lo que le quise decir, para señoría, poder llegar a un arreglo, y si me deja terminar de hablar, perfecto, con mucho gusto le dejo que continúe. gracias. Adelante. ¿Ya? ¿Ya? Ok, lo que yo le estoy diciendo es de que ya no es la oportunidad procesal para ofrecer la prueba. La idea es de que podamos llegar a algún acuerdo. El inmueble está perfectamente identificado por otra área del mismo gobierno, que es el Instituto de Vivienda. Entonces, que ahí tienen todos los elementos y que están presentados y corren agregados a los autos de tal manera que se puede identificar el inmueble. No es necesario una pericial. Mi cliente no estaría en posibilidades de ofrecer una pericial de topografía y agrimensura en relación a más de 8,000 metros. Está fuera de presupuesto. Por lo que hace a los codemandados físicos, ¿algo que señalar? Por parte de mis representados y en virtud de que no hay nada que conciliar, ya que no tenemos ninguna relación jurídica con la actora, nos abstenemos de hacerlo. Correcto. En virtud de que no hay ninguna propuesta concreta para llegar a algún arreglo, se cierra esta fase y quedan expeditos los derechos de las partes por si en el futuro ustedes pudieran llegar a algún arreglo. En cualquier momento pueden acercarse al juzgado, cualquier día y hora hábil, para hacérmelo saber y poder concluir su asunto de la mejor manera posible. Gracias. Procedo a abrir la fase de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, que tiene por objeto que ambas partes puedan establecer si alguno de los hechos que se contienen en la demanda y en las respectivas contestaciones se pudieran tener por ciertos en este momento, a efecto de sacarlos de la litis. Le doy el uso de la voz a la parte actora por si hubiera alguna propuesta. No, licenciado, en este punto no. Le doy el uso de la voz al Instituto de Vivienda por si hubiera alguna propuesta de su parte. No, su señoría. No. La Secretaría de Gobierno, Ninguno, su señoría. a los codemandados físicos. No, su señoría, todos los hechos son controvertidos. Se cierra esta fase, procedo a abrir la fase de fijación de acuerdos probatorios. Para este efecto, o más bien el efecto de esta fase, es de que se pongan de acuerdo las partes para que indiquen si alguna de las pruebas que han ofrecido en forma oportuna pudiera dejar de recibirse por considerarla innecesaria para la correcta acreditación de los hechos. Les doy el uso de la voz por si hubiera alguna propuesta. Parte actora. En relación a las dos pruebas que ha presentado el Instituto de Vivienda, es la confesional y la documental pública. En relación a la documental pública ya corre agregada en autos. Nosotros, pues obviamente es algo que se desahoga por su propia naturaleza, nada más que no está señalado el número de oficio. Nosotros, no obstante que no está señalado el número de oficio al que están haciendo referencia, pero como corre agregado en autos, estaríamos perfectamente de acuerdo con esta probanza. Bueno, pero le explico. Esta fase tiene por objeto que ustedes propongan que se dejen de recibir pruebas. Ok. ¿Propondría que se deje de recibir alguna? No, absolutamente. Por parte del Instituto de Vivienda. Su señoría, en cuanto a la confesional a cargo del director general del Instituto de Vivienda, sí, para que se le prevenga a la parte actora que en un término
menor a 8 días se gire el oficio y en el oficio se inserten las preguntas a que él manifieste en su escrito y en un término menor a 8 días se gire el oficio. Sí, bueno, pero para usted desea que se deje de recibir alguna prueba, ¿propone? No, su señoría. Correcto. Entonces ya respecto a la preparación de la prueba yo lo voy a acordar más Ok. adelante. Sí, muy bien. ¿Sí? De parte de la Secretaría de Gobierno, ¿alguna propuesta Ninguna, su señoría. de los codemandados físicos? Perdón. Sí, su señoría, yo objeto en cuanto a valor y alcance todas y cada una de las No, pruebas. a ver, ¿no? le Hasta- aclaro. Esta fase es para que usted proponga No, si quiere que no, se no, deje de señor. recibir alguna prueba. No, señora, ¿No? no tengo ni. En la siguiente fase les voy a dar el uso de la voz por si quieren hacer cualquier tipo de manifestación ya en relación a las pruebas que se admitan. Voy a abrir la fase de admisión de pruebas. En este acto me voy a pronunciar respecto a las pruebas que han ofrecido en forma oportuna y antes de cerrar esta fase les voy a dar el uso de la voz, el número de veces que ustedes requieran para que hagan cualquier aclaración o bien para que planteen cualquier cuestión que deseen realizar en relación a pruebas. En primer lugar me voy a referir a las pruebas de la parte actora. Esmeralda Avilés Terrón. Se le admite la prueba confesional a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Y para tal efecto, en virtud de que ya se les corrió traslado con el escrito inicial de demanda donde están plasmadas las preguntas, voy a proceder en este momento a calificarlas para que en el término de 8 días ustedes puedan presentar un oficio en el que den contestación a las mismas. Ello por economía procesal, porque ustedes ya las tienen. Se aclara que se califican de legales las marcadas con las letras A, B, C, D, E. La F no se califica de legal en virtud de que la información es la misma que derivaría de del inciso G, por lo que la del inciso G sí se califica de legal, la del inciso H, la del inciso I y la del inciso J. La del inciso K, la del inciso L y la del inciso M no se califican de legales en virtud de que se refieren a una persona que no está relacionada en los hechos que son materia de este juicio. Se califican de legales la que está marcada con el número N, con la letra N y con la letra O. Asimismo se admiten las confesionales, en el caso de que no contestaran en el término de 8 días por oficio estas preguntas, se tendrá por cierto lo que la parte actora quiere demostrar con ellas. Ello de acuerdo al artículo 1009, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Se admiten las pruebas confesionales a cargo de Alejandro López Villanueva y José Alberto González Guzmán, por lo que en este acto quedan citados a comparecer a la audiencia de juicio, cuya fecha y hora y sala vamos a señalar un poco más adelante, para que den contestación a un interrogatorio que se les va a formular en relación a los hechos que son materia de este juicio. Si no vinieran, se les va a tener por cierto lo que la señora Esmeralda Avilés Terrón quiere demostrar con esta prueba en términos de lo que establece el artículo 1009, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Queda sujeta la parte actora para comparecer a la audiencia, a efecto de que se pueda realizar el interrogatorio respectivo, ya que de no hacerlo, se tendría por desierta la prueba por falta de interés en su desahogo. No se admiten la confesional a cargo de Nandi Asiret Barranco Ibarra porque no es parte en el presente juicio. En cuanto a diversos pagos realizados a nombre de Frente Popular Francisco Villa, no fueron o no se encuentran agregados, por lo que no se admiten. En cuanto a los estados de cuenta a nombre de la parte actora, se admiten los mismos y corresponden al listado de documentos que refirió en su numeral 7. Igualmente se le admiten la documental marcada con el número 8, consistente en un padrón de beneficiarios del proyecto de vivienda calle Lluvia de Oro, número 10, Colonia Los Ángeles, Apanoaya, código postal 9260, dice 92.600, Alcaldía Iztapalapa, en esta ciudad. Y para tal efecto se requiere
a la parte demandada, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que en la audiencia de juicio exhiba el padrón correspondiente o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, ya que de no exhibirlo se tendría por cierto lo que la parte actora quiere demostrar con esta prueba, en términos de lo que establece el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Se admite la documental consistente en la propuesta de declaración de valor catastral del inmueble que es materia de este juicio, así como la declaración de impuesto predial. Se le admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. A los codemandados físicos se les admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Por lo que hace a las pruebas que ofrece el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se les admiten las pruebas confesionales a cargo de la parte actora Esmeralda Vilés Terrón, por lo que en este acto queda citada, señora, para que comparezca a la audiencia de juicio, cuya fecha, hora y sala vamos a señalar un poco más adelante, para que conteste a los interrogatorios que se le van a formular en relación a los hechos que son materia de este juicio. Si usted no viniera, se le va a tener por cierto lo que el Instituto de Vivienda y la Secretaría de Gobierno, ambos de esta ciudad, quieren demostrar con estas pruebas en términos de lo que establece el artículo 1009, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Se previene a las dependencias citadas para que comparezcan a la audiencia a formular el interrogatorio o los interrogatorios más bien respectivos, ya que de no hacerlo se tendría por desierta la prueba confesional a cargo de la parte actora, de aquella de las entidades que no comparezca o en caso de que ninguna lo haga, bueno, pues de ambas. En el caso, y continuando con las pruebas ofrecidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se le admite el oficio de 22 de agosto de 2019 que acompañó a su escrito de contestación a la demanda, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. A la Secretaría de Gobierno se le admite, además de la confesional que ya me he pronunciado, los informes que requiere a la Dirección General de Control y Administración Urbana, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario, a la Dirección General de Regularización Territorial, Jurídica y de Estudios Legislativos, a la Alcaldía en Iztapalapa, al Instituto General de Vivienda de la Ciudad de México, y en virtud de que acredita haber solicitado todos estos informes, se le previene para que los presente a más tardar en la audiencia de juicio o justifique el por qué no los ha obtenido, con el apercibimiento que de no hacerlo, en un momento más le doy el uso de la voz, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por desierta la prueba de informe que no fuera allegada a juicio. Se le admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Les voy a dar el uso de la voz, primero a la parte actora, después a las codemandadas, para que me manifiesten si tuvieran cualquier aclaración o cualquier cosa que plantear en relación a pruebas. Parte actora. Sí, señoría, muchas gracias. En el oficio que habíamos hecho nosotros mención que está exhibiendo la parte demandada Instituto de Vivienda, señalan precisamente el padrón, en el inciso número 7, dice que es de cada una de las 190 viviendas y que hay un proceso de regularización. Es a ese padrón al que nos estamos refiriendo para que no hubiera ninguna duda en cuanto a que hubiera confusión en cuanto al número exterior. ¿Es cuánto? Correcto. Se hace esa información del conocimiento del Instituto de Vivienda para los efectos a que haya lugar. Ahora les voy a dar el uso de la voz. Instituto de Vivienda, ¿alguna manifestación en relación a pruebas? Sí, su señoría, sí, con relación al padrón que indica la parte actora y que dice que solicita se gire oficio, su señoría, ¿el juzgado va a girar oficio a mi representada? No, ya se lo requerí en este ok. momento. Ya está requerido, lo tiene que exhibir a más tardar en audiencia de juicio o manifestar la imposibilidad que tenga para hacerlo, si hubiera que requerirlo a algún otro lado, a efecto de que se pueda desahogar la prueba. Ya está acordado en esos términos. Ok, sí, su señoría. ¿Alguna otra manifestación? Sí, con relación, con relación a esa misma prueba y se refiere a un expediente de Betsy Priscila Vilés Terrón,
Eso no se pronunció su señoría. Bueno, es que lo que requieren ellos es el padrón. Únicamente. Es el padrón, ok. exactamente. Entonces queda fuera esa Sí, manifestación. sí. Ok. Sí, su señoría. ¿Ya es todo? Secretaria de Gobierno. Su señoría, en cuanto a las documentales que admitió de mi representada, en este acto solicito, si bien es cierto, tengo apercibimiento para exhibirlas, se acreditó conforme al artículo 95, fracción segunda del Código Procesal Civil, que las mismas fueron solicitadas y diligenciadas de manera oportuna, en atención a lo establecido por las unidades administrativas y vista la imposibilidad para encontrar y ubicar el inmueble en materia de la litis, solicito a su señoría se gire oficio si se le requiera por su conducto a efecto de que desahoguen el requerimiento de manera directa al juzgado y se incluya en el requerimiento mediante oficio el croquis de localización que exhibió la parte actora. Lo anterior en virtud de ser necesaria la información para el esclarecimiento y la ubicación del inmueble. Asimismo, en este acto, por ser el momento procesal oportuno, objeto en cuanto a su alcance… Déjeme, le acuerdo esto y ahorita Ok. le doy los solapos nuevamente. Bueno, se ordena desde luego girar los oficios a que refiere a estas dependencias, excepto al Instituto de Vivienda, en virtud de que es parte en este juicio y está presente. Y por lo que hace a las restantes dependencias, se ponen a su disposición los oficios respectivos para que los haga llegar a sus destinatarios dentro del término de 3 días. En caso de que no hiciera esa gestión y de que para la audiencia de juicio no tengamos la información que requiere, pues se tendría por desierta la prueba que corresponda. En el caso del Instituto de Vivienda, en virtud de que se encuentra presente en esta audiencia, en este momento se le hace el requerimiento para el efecto que en el desahogo de la prueba que ofrece la Secretaría de Gobierno establezca y dé todas los datos o documentación que cuente o con la que cuente respecto a la ubicación y si tuviera medidas colindancias y todo lo relativo al predio dentro del que se encuentra el inmueble que es materia de este juicio, para que lo exhiba más tardar en la audiencia de juicio o manifieste la imposibilidad que tenga para ello y se pone a su vista para que lo consulte en cualquier momento el croquis de localización que la parte actora exhibió y que obra grosado al expediente. Ahora sí le vuelvo a dar el uso de la voz. Perdone, esta es una duda respecto de lo que acordó Sí, ahorita. adelante. Tengo 3 días para recoger los Para oficios llevarlos. o para diligenciarlos y Desde entregarlos. ahorita se ordena que se hagan, Ajá. entonces los tienen que hacer hoy y tiene 3 días a partir de mañana para llevarlos a las dependencias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra manifestación? Iba a Sí, ser otra señoría. manifestación. Por ser el momento procesal oportuno, en este acto objeto en cuanto a su alcance de valor probatorio y que le pretende dar la parte actora todos y cada uno de los documentos que fueron exhibidos en la contestación de demanda, en virtud de que no acreditan algún vínculo jurídico que constriña a mi representada. ¿Está hablando de la contestación de demanda? Perdón, del escrito inicial de demanda. Perdón, Adelante, la vuelvo a adelante. realizar. Sí, Objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio todos y cada uno de los documentos que la parte actora exhibió al escrito inicial de demanda, en virtud de que no existe vínculo jurídico que constriña a mi representada para con la parte actora. Asimismo, se hace hincapié en que no hay un contrato de crédito del cual mi representada esté obligada a cumplir para con la parte actora. Por lo tanto, se acredita la falta de legitimación pasiva de mi representada, atendiendo asimismo de que únicamente exhibe recibos, que son recibos de pago y algunos pagos que alude ella realizó. Sin embargo, de los mismos se advierte que no son para con la Secretaría de Gobierno, por lo tanto, como se ha manifestado, se acredita la falta de legitimación pasiva de mi representado y la falta de legitimación activa de la parte actora para con mi representada Secretaría de Gobierno, su señoría. Le doy el uso de la voz con esas manifestaciones. No quisiera yo en este momento, gracias a su señoría, entrar al tema de la discusión de contratos. Hay contratos que son perfectos
y hay contratos que no son perfectos, entonces es evidente que hay una relación contractual y que le estamos estableciendo a partir de los vínculos que estamos mostrando a partir, que se desprenden a partir de los documentos que estamos señalando. Y exactamente, precisamente esa es una de las demandas. Sería una demanda pro forma que en este momento está adquiriendo la solicitud de que literalmente, como dice el Instituto de Vivienda, se den las fichas de apertura de crédito, así como la actualización de las fichas ya pagadas y una ruta de crédito y una ruta crítica para cada una de las personas que tengan derecho a ser beneficiarias. Y efectivamente, en este caso es lo que estamos solicitando, que no estamos señalando que no existe un contrato por escrito, pero eso no significa que no exista una relación contractual. Es todo. Se tienen por hechas las manifestaciones que refieren ambas partes, mismas que se tomarán en cuenta al momento de valorar los documentos que ofrece la parte actora en el dictado de la sentencia definitiva. ¿Alguna otra manifestación o sería todas de su parte? Sería todo, señor. Abogada de los codemandados físicos, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría. Quiero objetar en cuanto a valor y alcance todas las pruebas que presentó la actora, sobre todo las documentales privadas, para que no surtan sus efectos legales. ¿Es todo? Con Así esa es. objeción le vuelvo a dar el uso de la voz por si tuviera algo que decir. Pues la objeción en todo caso se desprenderá efectivamente del alcance y valor probatorio en el momento de desahogarlas por su propia especial naturaleza y de lo que tenga que ver en la audiencia. Efectivamente, ellos no están señalando que esos documentos no los hayan expedido, entonces estamos a valores entendidos. Muchas gracias. Se tienen por hechas igualmente estas manifestaciones que realizan la abogada de los codemandados físicos, así como el abogado de la parte actora, y se tomarán en cuenta al momento de valorar los documentos en la sentencia. Antes de cerrar esta fase de admisión de pruebas, les vuelvo a dar el uso de la voz por si alguna de las partes quisiera hacer alguna otra manifestación referente a pruebas. Parte actora. ¿Es cuánto, señoría? Instituto de Vivienda. Secretaría de Gobierno. Es todo, señor. Codemandados físicos. Se cierra esta fase. Solicito al secretario nos indique fecha, hora y sala en que tendrá verificativo la audiencia de juicio. Sí, señoría. Para las 12 horas del 31 de enero del 2020 en la sala 27. Antes de cerrar la audiencia, les doy el uso de la voz por si tuvieran alguna petición final. Parte actora. Sí, señoría, estamos solicitando 5 cuestiones. Una es la autorización de unas personas, que serían las licenciadas, la licenciada Brenda López Rodríguez y el licenciado Roberto Cabrera Mendieta. Segundo, estamos solicitando que se haga efectivo el apercibimiento de las autoridades que no están presentes en esta audiencia. Tercero, estamos reiterando nuestra solicitud de copias certificadas de la sentencia de amparo que obra en autos. Siguiente, estamos solicitando copia certificada de los documentos base de la acción exhibidos por la parte actora. Siguiente, estamos solicitando la copia certificada del disco de esta audiencia. Y por último, estamos solicitando que se acuerde la vista al Ministerio Público en relación a este proceso, como lo solicitamos desde nuestro escrito inicial de demanda. De las autorizaciones que realiza, ¿son para qué efectos? ¿Oír y recibir notificaciones? Es oír, recibir notificaciones y comparecer a juicio en términos del artículo 112, fracción cuarta. ¿Tendrá los números de cédula de estos abogados? En Porque este momento no. requisito. Ok, entonces, Pero mire, vamos a tenerlos por autorizados para oír y recibir notificaciones. Perfecto. Y puede hacerla por escrito y se la acordamos vía escrito. gracias, Esa autorización. señora. En cuanto al apercibimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se le hace efectivo el mismo en virtud de que no compareció a esta audiencia, no obstante de estar legalmente notificada para ello, por lo que se le impone una multa por la cantidad de 2.234 pesos, por lo que se ordena girar el oficio respectivo Sí, señoría. a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales de este tribunal para que se imponga dicha sanción. Se le autorizan las copias certificadas de la sentencia de amparo, de los documentos exhibidos como base de la acción, así como de la videograbación de esta audiencia, previo pago de derechos respectivos de todos ellos, se le autorizan desde este momento.
En cuanto a la vista al Ministerio Público, se autorizó desde el auto que admitió la demanda, sin embargo, en este momento se ordena a la Secretaría nuevamente dar vista al Ministerio Público para que Sí, señoría. haga las manifestaciones que a su representación convenga. Eso sería todo. Gracias, licenciado. Instituto de Vivienda. Sí, su señoría, Adelante. solicito se me autorice copia certificada del presente audio y video previa pago de derechos. ¿Se le autoriza en esos términos, Secretaría de Gobierno? Su señoría, con fundamento en el artículo 248 del Código Fiscal para esta ciudad, solicito de manera gratuita copia certificada de la presente audiencia, así como del acta mínima que se realice de la misma, de manera gratuita en virtud de que mi representado se encuentra en la defensa del patrimonio de esta ciudad, su señoría. ¿Se le autoriza en esos términos? ¿Alguna petición? Se cierra la audiencia, se solicita al secretario haga las diligencias finales. Sí, señoría, en la fecha inicialmente señalada se cierra la grabación. Le pido a los intervinientes, así como al público, nos pongamos de pie para la salida del señor juez. Gracias. Buenas tardes.